Estamos en comunicación ahora para seguir hablando sobre temas políticos. Es así, Fornaro. Ajá. A veces... Tratemos. Está en comunicación el político y el dirigente Mario Cafiero, quien es, además de ingeniero industrial, es presidente del Movimiento Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires y ex diputado nacional por el PJ en su momento. ¿Cómo le va, Mario? Buen día. Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día a todos. Bueno, muchas gracias por estos minutos y por la espera, porque estamos justo terminando la entrevista con Daniel. Y en la semana estaba escuchando al jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, que repetía varias veces la palabra demagogia. Y me parece que esa demagogia tiene que ver con el momento político que están pasando tanto la administración de Mauricio Macri, como también esa palabra fue utilizada en los finales del gobierno de Cristina Fernández. Entonces la reflexión es si siguen pensando los políticos argentinos que cada vez que su facción sube o se hace de las riendas del poder y de la administración de un país, va a pensar que todo lo que se hizo está mal, y así invariablemente, mientras ellos piensan de ese modo, los ciudadanos de a pie siguen teniendo, bueno, los padecimientos que tienen, en tanto falta de educación, de salud, problemas con la seguridad. ¿Por qué van a esa lógica en donde, y se lo pregunto a usted como político de tantos años, en donde tal vez la palabra demagogia está reiterada muchas veces y lo que hace es terminar dañando al pueblo argentino? Sí, bueno, las etiquetas son a veces confusas, ¿no? La palabra político es como que te lleva a distintas interpretaciones. En mi caso, yo soy un militante que trato de defender determinadas causas nacionales y populares, y bueno, eso me ha llevado digamos, a tener algunos roles institucionales, pero nunca no he abandonado mis ideas, que están cercanas al peronismo y a esa causa de los trabajadores, ¿no? Después las etiquetas de demagogia, populismo, se usan indistintamente para descalificar uno u otros posicionamientos políticos, para defenderlo. Bueno, en este caso, Marcos Peña, tratando de defender un gobierno que está haciendo agua por todos lados, que a los problemas que dejó la anterior gestión, no los ha resuelto, sino que los ha agravado, ¿no? Tabaré Vázquez dice que los argentinos solemos solucionar los problemas creando un problema más grande. Y a los problemas que dejó Cristina, que bueno, eran problemas serios, problemas de caja del gobierno, bueno, una situación complicada en el comercio, en la balanza de pago, fuga de capitales, bueno, todo lo que ya sabíamos. Este gobierno apretó el acelerador en vez de poner el freno a algunas cosas. Lo primero que hizo fue devaluar, eso se trasladó a los precios, no se controló la inflación, sino por el contrario. Ahora se trata de controlar la inflación anclando los salarios, receta vieja si se la conoce. Sí. Y el principal, para mí, error de este gobierno de Macri es lo que está haciendo el señor Sturzenegger en el Banco Central, con una política demencial de querer controlar la inflación mediante instrumentos monetarios como son estas LEVACs, estas letras, estos negocios que tienen los bancos, que generan un déficit monumental. El costo de esa política monetaria es, como soy ingeniero, trato de hacer las cuentitas, y a mí me da 10.000 pesos por segundo, 10.000 pesos por segundo, casi medio salario. Supera un jubilado tranquilamente, ¿eh? Sí, a jubilaciones mínimas también, por segundo. Y después nos hablan de austeridad, nos hablan de que no compraron el avión presidencial y toda una serie de pelotudeces, cuando la guita se está yendo por el Banco Central, cosa que pasó antes, porque bueno, cuando el modelo hace crisis, y de modelo tiene poco, la crisis se expresa en el Banco Central, y ahí van a llevarse los dólares y fugar la plata los especuladores. Y esto pasó con Martínez Dios en el 82, pasó con la crisis del 2001 y ahora vuelve a pasar. Y lo que nosotros creo que tenemos que apuntar es que este sistema de un capitalismo financiero, de un capitalismo de fuga de capitales, de offshore, de evasión y qué sé yo, es un capitalismo absolutamente inviable, y que tenemos que pensar en
en otras formas de resolver los problemas económicos, ¿no? Que no son estos parches, ¿no? Sí. Mario, desde el otro lugar, que es obviamente la oposición, pienso lo siguiente. Perón en su momento elige a Estela Martínez en su último gobierno, en el tercer gobierno. Después el presidente Carlos Menem decide ir por una RR, que es parada por Duhalde, en la provincia de Buenos Aires. Y después tenemos la última versión del PJ con Cristina Fernández, no escuchando a las bases, diciendo en un acto que iba a empoderar al pueblo argentino y después poniendo a dedo a Zanini y haciendo ese liderazgo cada vez más verticalista. Por eso di los otros dos ejemplos anteriores. El desafío de este nuevo peronismo ante este contexto es dejar esa lógica de verticalismo del líder. ¿Y cómo lo hace el PJ? Sí, es uno de los males del peronismo, que era justificado en el caso de Perón, bueno, por el exilio, la proscripción, una forma de liderazgo que no podía ser de otra manera, aparte era Perón, digamos, que había sido el creador del movimiento. Y después, como decís vos, el peronismo no supo darse liderazgos democráticos, sino hubo liderazgos con mucho autoritarismo y verticalismo. Y no terminaron bien, pero no por una cuestión, creo yo, eso hace a la dinámica interna. Un partido no puede no tener debate interno y no puede trabajar sobre la idea de que el que critica es un traidor y se tiene que ir. Don Atahualpa Yupanqui solía decir que había que cambiar esa frase de Descartes, pienso luego existo, en la Argentina por pienso luego exilio. Y lamentablemente los movimientos populares no tienen una dinámica de debate interno, sino al que piensa medio distinto lo exilian, y así estamos. El peronismo tendría que... Yo no sé si el peronismo, creo que el peronismo es una fuerza dentro de otras fuerzas del campo nacional. Quizás es por supuesto, la más importante, la electoralmente más potente, pero hoy creo que el movimiento nacional necesita revitalizarse con experiencias de todos los sectores, ¿no? No podemos hacerlo... Quizá el peronismo tiene la responsabilidad de ser el eje de esa construcción, pero no sé, el peronismo debería renovarse en sus ideas, porque muchos sectores del peronismo, o que se dicen peronistas, no están muy lejos de estas políticas liberales. Y es más, a Cavallo lo trajo una expresión del peronismo, que fue el Menem. Sí. El kirchnerismo no se salió de la lógica de la deuda, y Cristina terminó reconociendo que su gobierno había sido un pagador serial de la deuda, y por lo tanto eso le impidió resolver cuestiones básicas, ¿no? De la infraestructura, del modelo económico, es decir, además, como no le prestaban, desangró al Banco Central, desangró sí, pero más allá, Mario, la pregunta tenía que ver porque si uno hace ese análisis y ese derrotero que yo le hacía en la pregunta inicial, indefectiblemente el líder del movimiento termina no escuchando, que es un poco también lo que le pasa a Macri, que en este último tiempo cada vez escucha menos gente, ¿no? No lo pongamos a Macri en un análisis en el mismo plano que... No, estoy analizando... No, lo corro y vos tenés todo el derecho a decir qué pasa con nuestros gobernantes que se terminan encerrando y no escuchando al pueblo. Esa sería un poco la idea central. Obviamente que lo pongo a Macri en otro lugar porque las políticas... ¿Qué pasa con nuestra democracia, que solo nos permite votar cada 2 años y no hay mecanismos de participación popular que hagan que, por ejemplo, un gobierno no pueda aumentar las tarifas como lo está haciendo más allá de que este sea un gobierno liberal? Es decir, ¿qué democracia tan flaca tenemos que la voluntad del pueblo no se puede expresar más allá de ir a poner una boletita cada 2 años con una suerte de, de fetiche, ¿no? El fetiche del voto, ¿no? Bueno... eso sí nos tendríamos que preguntar. Y después es que es lógico que cuando gobiernan los intereses concentrados
y tenemos una democracia que se va acercando en función de esos intereses. Fíjate que los gobiernos terminan gobernando para los mercados. ¿Y quién carajo son los mercados? ¿Y dónde deciden los mercados qué es lo que hay que hacer? Sería bueno preguntárselo. Y dicen, no, los mercados están a favor o en contra de tal medida. ¿Y qué carajo tienen que decir los mercados? Porque también podemos hablar que opinen los consumidores, los trabajadores, las pymes, los comercios. ¿Cómo opinamos? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos apretar las teclas para votar en eso que solo pueden votar los mercados de Wall Street? Bueno, esa es la realidad del gobierno del mundo. El gobierno del mundo hoy es el gobierno del capital concentrado. Sí, o el discurso de estos últimos días de algunos funcionarios del gobierno, no echándole la culpa por las malas decisiones políticas que tomaron al comienzo de su gestión, estoy hablando de la administración del presidente Macri, sino que el discurso es la culpa de esto que pasó en los últimos días es el factor externo. Bueno, el factor externo es como decir, en algún momento va a venir el cuco y vos tratá de estar tranquilo, porque mirá que si vos haces lío, en algún momento viene el cuco, que es el factor externo, pero es como lavarse culpas, ¿no? Bueno, factores externos hay, va a haber siempre, porque vivimos en un mundo interconectado, sea cual sea el modelo que tengamos, y si Estados Unidos sube la tasa de interés, bueno, si tu modelo económico dependía de la llegada de capitales extranjeros, estás en problemas. Claro, pero Macri no sabía que se estaba cerrando el mundo cuando se abría. Pero es que esa es la taradez, la idiotez, la incapacidad, la mediocridad de Macri, de subirnos a un mundo que se está cambiando. Él quiere subir a Argentina a la globalización que está terminando cuando el mundo va al proteccionismo. Nos ponen en los mercados de capitales extranjeros cuando todos sabían de que Estados Unidos iba a aumentar la tasa de interés por una serie de cuestiones. Es decir, hay errores gravísimos de esta gestión, ¿no? Por eso digo que los problemas se han agrandado, no achicado. El haber devaluado, ¿te acordás? Estaban 9 pesos, lo llevaron a 15 y dejaron que todo fuera a los precios, pero realmente una cosa ridícula. Esto de las tarifas, ¿de dónde viene el tema tarifario? ¿Por qué esta cerrazón, esta tosudez en hacer de la energía un costo inviable para el comercio, para la familia y demás? ¿Por qué quieren poner el gas, que es el insumo básico, a 7,5 dólares el millón de BTU, cuando en el mundo está a 2, 3? Sí. Bueno, preguntémoslo. Para mí, yo lo he publicado esto, yo creo que todo este endeudamiento externo que le brindaron a Macri tuvo una cláusula, digamos, por ahí no firmada, pero absolutamente pacto de sangre, esto se paga con vaca muerta. O sea, ¿cómo estos miles y miles de millones que nos prestaron no fueron alegremente? Fueron diciendo, mirá, va, pero vos, las mismas empresas, los mismos bancos que nos prestaron la plata, estoy hablando concretamente del JP Morgan, que nos prestó la plata por la deuda, es el que financia a las empresas que están en vaca muerta. Entonces dijo, bueno, yo te voy a dar por acá, pero vos me devolvés por acá. Y para devolver por acá, por vaca muerta, hay que poner inversiones. Y para poner las inversiones, ¿quién las va a poner? El pueblo argentino con las tarifas. Ese es el plan económico de Macri, no hay otro plan, ¿eh? Sí, en eso estamos de acuerdo. Burdo y simple como tomo guita de afuera y la pago con vaca muerta. Y mientras tanto, y todos los demás problemas, las economías regionales, qué pasa con el dólar, con otra, todo, la nieta contra el vidrio, y acá es lo que se hace. Y cada vez se cierra más. Bueno, por eso es que el gobierno está haciendo agua. Porque no responde a la diversidad de reclamos que hay alrededor del problema económico, ¿no? Mario, la última pregunta, y me quedaría hablando unos minutos más, pero bueno, estamos como medio retrasados. ¿Y usted sigue pensando que Nisman se suicidó? Mira, es una pregunta que no tiene nada que ver con todo lo que hablamos. Merecería otro reportaje. Yo lo que creo es que en la Argentina la posverdad se ha instalado. Y te tiran cosas y dicen, pues esto fue así o esto fue así, en función de determinados intereses políticos. Y nunca analizamos los intereses políticos, geopolíticos, quién está detrás de esto, a dónde quieren llevar a la Argentina, qué pasa en el mundo, qué pasa en Medio Oriente. Es decir, no hacemos ninguna lectura política de nada acá. Pasamos discutiendo pelotudez y de repente uno parece como que defiende o sostiene cosas que están contra la corriente. Pero es porque te quieren meter a la Argentina. O sea, hablemos del tema. AMIA. Que en realidad sostiene la duda, ¿no?
que en realidad lo que hace su mirada es sostener la duda, que yo estoy de acuerdo también en sostener una mirada de duda ante lo que pasó al fiscal federal. No, duda no, lo que pasa es que no hay elementos. No, de duda por el hecho, o sea, claro, porque hay peritos que dijeron en su momento que había sido un suicidio, después hubo otros peritos de parte. No, nadie dijo que había sido un suicidio, lo que nadie puede sostener es que haya sido un homicidio, pero no importa esto, porque la verdad... No, digo, perdón, un homicidio. El hecho policial, el hecho no importa, lamentablemente es una muerte, qué sé yo, no sé, estamos hablando de cosas complicadas, que nadie quisiera hablar. Obstaculizar la verdad, ese es el tema, obstaculizar la verdad. Exactamente, cómo no funcionan los mecanismos de justicia y verdad en la Argentina. Y de repente las causas se convierten en causas políticas para inculpar a unos o a otros, ¿no es cierto? Mira, yo no fui kirchnerista, no tengo un segundo de kirchnerista, sin embargo me parece que la acusación al gobierno de Cristina de que había matado a Nisman me parece un disparate. Si a alguien no le convenía que se muriera Nisman era Cristina, eso es obvio. Y de eso se armó una campaña vergonzosa, porque mi posición con lo de Nisman fue muy claro. Si había una acusación contra otro país, en este caso Irán, que había puesto una bomba, eso no lo puede investigar un fiscal, tiene que ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Porque si no, imaginemos, todos los fiscales del mundo que quisieran acusar a otros países, habría miles de causas cruzadas de fiscales de un país enemigo del otro que estuvieran pidiendo que se citara. Para eso se crearon las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, para el caso de que haya algún agravio, algún atentado, algún acto de guerra, investigue el Consejo de Seguridad, no la justicia de un país investigando a otro país. Esto yo lo dije en el 2006, ya hace 11 años, cuando sacó Nisman su primer dictamen acusando a Irán. Dije, bueno, si es el presidente de Irán el que dio la orden, señores, a la ONU. No un fiscal de distrito acusando a otro y pidiendo a los ministros de otro país que vengan a declarar. Eso es una cosa absolutamente inapropiada para el derecho internacional. Mario, muchísimas gracias y bueno, buen fin de semana y esperemos estar hablando durante el año tal vez de cosas que bueno, la verdad que es casi un cumplido, porque en este contexto no sé si vamos a hablar de cosas más gratas durante el 2018, pero le mando creo que no vienen buenas noticias, lamentablemente. Creo que esto trae más penuria y sufrimiento para el pueblo argentino, pero bueno, vamos a ver cómo la pasamos. Muchísimas gracias, Mario, buen fin de semana y un saludo. Gracias, Pablo. Quien está hablando con nosotros era el dirigente Mario Cafiero, quien es el presidente del Movimiento Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires y ha sido exdiputado por la provincia de Buenos Aires en su momento por el PJ.